Hola, bienvenidos al Archivo Histórico Provincial de Segovia. Hoy vamos a presentar una documentación realmente extraordinaria. Se trata de la colección de expedientes de docentes en Segovia desde finales del siglo XIX hasta el último año del siglo XX, es decir, aproximadamente desde 1890 a el año 1999 exactamente. Son en torno a unos 4.000 expedientes, la inmensa mayoría de maestros, de profesores y algunos de personal auxiliar de los colegios de la ciudad y de la provincia. Los expedientes incluyen una información de enorme relevancia de aspectos como la historia de España durante ese largo periodo de más de un siglo, de la educación y de las personas. Hay que recordar que España es un país con un relativo retraso en cuanto a que exista un aparato estatal relacionado con la educación, hasta el punto de que acabamos de salir del desastre del 98 y en el año 1900 desaparece el Ministerio de Fomento temporalmente y aparece el Ministerio de Agricultura, y por primera vez y con retraso respecto de otras naciones aparece por fin el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El equivalente actual es el Ministerio de Educación. Como consecuencia se genera una burocracia, una documentación relacionada con la actividad de la docencia, de la enseñanza, en el ámbito de las ciudades y pueblos de España. La casuística es enorme. Los expedientes tienen además una particularidad, porque detrás del aparato burocrático, de la actividad de la administración, del propio ministerio, de las direcciones provinciales de educación, están las personas, y en este caso con una incidencia muy peculiar. Los expedientes de los docentes se los hacían ellos mismos. Lógicamente no, en lo que se refiere a las comunicaciones de carácter oficial que hacían los negociados, las direcciones provinciales, las juntas educativas, pero sí toda la documentación, por ejemplo, de prestación de servicios y comunicaciones diversas, se las hacían ellos mismos. Eso tiene una enorme trascendencia porque los maestros eran exquisitos en cuanto a la confección de documentación. No existían fotocopias, evidentemente. Entonces, cuando tenían que ocupar un nuevo puesto, tenían que repetir a mano todos los títulos que acreditaban su capacidad profesional. La caligrafía en sí misma es de una belleza deslumbrante. Es curioso porque en este caso, por ejemplo, tenemos un maestro que ejerce su actividad en pueblos que a todos nos van a sonar: San Pedro de Gaillos, Fuentes de Cuéllar, Cerezo de Arriba, Madriguera, Pedraza, Cuéllar, Balisa, Adrada de Pirón, Villovela de Pirón. Bien, en cada uno de esos pueblos, este señor presenta su título profesional y hace una copia. Y la copia del título profesional en cada toma de posesión en cada uno de estos pueblos, además nos dejaba una copia en el expediente, con una caligrafía de una belleza deslumbrante. Como decía, el archivo histórico custodia estos expedientes en los que estamos trabajando. Todavía no están descritos en su totalidad, y aproximadamente desde 1890 al año 1999 que la competencia en materia de educación pasa del Estado a la comunidad autónoma. Hemos pasado desde el reinado de Alfonso XII, reinado de Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, Guerra Civil, competencia estatal, competencia autonómica, por una casuística administrativa extraordinaria. Los expedientes no solamente son de las personas titulares de la docencia, porque, claro, aparecen los ayuntamientos, los alcaldes, los miembros de los consejos locales de educación, de los consejos provinciales y la documentación acreditativa. Los títulos de la Universidad Literaria de Valladolid, de la Escuela de la Universidad Central de Madrid, de la Escuela de Magisterio de Segovia, la documentación personal inagotable, es decir, todo se tenía que comunicar, se pedía permiso y había que pedirlo a la dirección provincial. Las contestaciones, los oficios están firmados por personas. Cuando se pedía un permiso tenía que tener el visto bueno del alcalde. Hay un caso muy curioso de un incidente con un permiso en concreto de una mujer y el alcalde hace un informe negativo
y ella le escribe a la dirección provincial y le dice: no por malo, sino por bruto, es por lo que no ha querido concederme el permiso. La mujer de la que hablamos en 1926 gana la cátedra de filosofía en Galicia. Hablamos de una persona con una trayectoria profesional extraordinaria, con la dificultad que había en aquellos tiempos. El permiso se lo conceden, porque era precisamente para examinarse de la cátedra. Esta documentación también incluye, aparte de ascensos, traslados, mejora de condiciones personales o de la escuela, solicitudes que hacen. Y también he dicho al principio que además hay algunos expedientes de personal auxiliar de los centros de enseñanza y de oficios. Hay que tener en cuenta que hay expedientes de docentes que evidentemente ya no viven, ya no existen, en escuelas que por supuesto ya no existen, incluso en pueblos que tampoco existen. Quiero decir, la información que nos trasladan es de mucha relevancia. Y antes comentaba que he elegido, hemos elegido 3 expedientes. El primero nos habla y nos enseña el documento esencial de cualquiera de ellos, la hoja de servicios. La hoja de servicios, como decía antes, la cumplimenta el propio maestro, siempre, y la presenta cuando tiene alguna eventualidad en su trayectoria profesional. Este maestro que empieza en San Pedro de Gaillos en 1903, y su hoja de servicios nos va contando su evolución. También nos habla de dónde tiene la titulación, etc. El otro expediente es de otro maestro que empieza su carrera profesional en Fuente Piñel en 1884. 1884, creo que es relevante para enfatizar el interés de esta documentación. Y finalmente, el expediente de un bedel, ordenanza, como lo conocemos de muchas maneras, pero de la única que no les conocemos es de su nombre real, que era el título que tenía como empleado público, portero. El portero mayor de segunda clase del Ministerio de Civiles, Emilio, que lo fue del Instituto de Bachillerato Andrés Laguna y que muchísimos estudiantes ya de cierta edad lo recordarán sin ninguna duda. Los expedientes tienen documentación importante en 2 sentidos. Docentes hombres, documentación militar. Tenemos personas que han luchado en la guerra de Cuba y en las guerras de África. Fíjense del abismo de tiempo del que hablamos. También en la guerra civil. Tenemos maestros que se incorporan al magisterio después de haber desempeñado y obtenido la exención del servicio militar por el desempeño de 20 años de servicios en el ejército. Tenemos maestros que han venido de ser ametralladores de cola de un bombardero en la guerra civil a desempeñar la labor de magisterio en Segovia. Y en relación con las mujeres hay un hecho muy significativo. Durante la dictadura las mujeres tenían enormes problemas para poder acceder al empleo público. ¿Por qué? Porque no solamente tenían que estudiar, como los hombres, sino que además después tenían que informar el comandante de la Guardia Civil, el párroco de la iglesia, del barrio al que pertenecían, la jefatura provincial de movimiento, y tenían que aportar certificaciones, lógicamente sanitarias, de muy diverso tipo. Es muy significativo que todas las maestras que se han incorporado en los años 40-50 tienen un expediente de una limpieza inmaculada en cuanto a lo que se refiere a su conducta moral, ética, de costumbres, etcétera, que está refrendada por autoridades militares, autoridades religiosas y autoridades civiles. Algo que no existe en el caso de los hombres. Los expedientes contienen una enorme cantidad de información relacionada con las escuelas y con los alumnos. En algunos casos muy detallada y muy exhaustiva, que seguro que interesará a todo el mundo. Los expedientes estarán en el archivo a disposición de los interesados desde el día 10 de diciembre al día 7 de enero aproximadamente.